Solsida es una pieza escénica multidisciplinar que hemos estado desarrollando durante 2 años prácticamente a partir de una idea original de Susana Botana y que en esta última etapa hemos estado Ana Estellés y yo desarrollando lo que es la pieza definitiva. Es una pieza que combina arte sonoro, escultura, talla, instalación sonora, dramaturgia, movimiento, cuerpos y bueno, distintos mundos que colisionan en una pieza que básicamente habla sobre las derrotas personales, sobre los procesos de trabajo creativos y que al final todos los procesos y todo el trabajo que hacemos los creadores al final son elementos de la vida cotidiana y de nuestro día a día y cómo estos se afectan por los accidentes que suceden a nuestro alrededor. En relación al proceso creativo, para mí como directora de escena ha sido muy interesante porque en un principio yo no trabajaba con dos intérpretes, o sea, trabajaba con 2 intérpretes, pero no eran bailarines ni actores, sino una escultora y un artista sonoro. Y luego por circunstancias personales y laborales, pues Susana no pudo estar, entonces lo interesante para mí fue conjugar y confluir esas diferentes disciplinas y ponerlas en un espacio escénico y trabajar también con los intérpretes, ya que no eran profesionales de las artes escénicas. Luego, como Susana se tuvo que ir a Arabia Saudí por circunstancias laborales, al final apareció Doriana y entonces ya lo que trabajamos fue como que el arte sonoro era algo principal, también la escultura era un elemento principal en escena y cómo conjugar y confluir y unificar respecto también al concepto, ¿no? Que era Solsida, el derrumbamiento. A través de la residencia de la Carme Teatre pudimos como empezar este proyecto y yo creo que fue como el detonante. Y luego pues el haber estado en la residencia también nos ha dado el poder trabajar en un espacio escénico, en tener una residencia técnica y poder desarrollar el proceso creativo en un espacio escénico, no en una sala de ensayo, ¿no? Que siempre pues, una sala de ensayo no es un espacio real donde lo vas a poder exhibir.